El despertar de la gracia en el liderazgo, un compromiso total por las misiones, escrito por el Dr. Jorge Verwer. Capítulo 1. La gracia y sus enemigos. Una de las principales razones por las que decidí escribir este libro fue dar un grito del corazón por el despertar de la gracia en el campo de las obras misioneras. Este término, despertar de la gracia, viene del título del libro de Charles Swindoll, El despertar de la gracia, el cual nos ha hablado de manera muy poderosa a mí y a muchos miles de personas en los últimos años. El libro comienza con un recordatorio de que los cristianos son salvos por la fe a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que no tenemos nada que ofrecer a cambio. Nosotros solo podemos aceptar su regalo gratuito, dado a nosotros por gracia. Swindoll dice, una vez que captamos su significado vertical de la gracia como un regalo gratuito de Dios, gran parte de la gracia horizontal, nuestra extensión hacia otros, cae de forma automática en su lugar. De esa manera, gracia horizontal es que quiero escribir en este capítulo. La cualidad que nos permite reconocer que los cristianos y los grupos cristianos, incluyendo nuestro grupo, son libres en Cristo del legalismo a fin de crecer y trabajar a medida que Él nos guía. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Muchos escritores espirituales han enfatizado el mismo mensaje como Stanley Bogue en su libro Avivamiento Personal. Es otro libro que me ha hablado de manera poderosa acerca de esta verdad de la gracia, junto con El Camino del Calvario de Roy Harrison, cuya lectura se ha recomendado en Operación Movilización desde sus inicios. Estos y muchos libros más nos señalan las Escrituras, como 1 Corintios 13, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y también Efesios 4, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Estos pasajes de la Escritura nos muestran cómo vivir en comunión unos con otros. Otras palabras que a veces uso para esta cualidad es generosidad. Pienso en el incidente registrado en los Evangelios de Marcos y Lucas cuando Juan le informa a Jesús cómo los discípulos detuvieron a alguien que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, pero que no era uno de ellos. Juan adoptó el punto de vista estrecho y legalista, pero la narración continúa. No se lo impidan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros. Jesús adoptó el punto de vista generoso. El conocido versículo de Romanos 8:28 es otro de los pasajes generosos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Cuando las cosas no parecen ir bien, a menudo usamos este versículo para animarnos a nosotros mismos, a otras personas allegadas, como recordatorio de que la compasión de Dios nos rodea aún. Sin embargo, por supuesto que podemos aplicarlo también a otros cuando creemos que las cosas le van a ir mal, debido a que no están actuando como es debido, y no siguen las líneas de conducta ni las estrategias con las que no estamos de acuerdo. Hay mucha necesidad por este despertar de la gracia generoso enfocado en la obra misionera. Existen muchísimos aspectos donde la falta de la gracia causa daño y tensión y dificulta de manera terrible la obra de Dios en todo el mundo. Demasiado a menudo nuestro compañerismo como cristiano parece estar más basado en las cosas sin importancia en las que somos afines que en los principios básicos del Evangelio y las claras doctrinas de la fe cristiana, que es tan maravillosa y por la que deberíamos estar más unidos. Swindoll enumera de manera poderosa los enemigos de la gracia como el legalismo, expectativas, tradicionalismo, manipulación, exigencias, negativismo, control, comparación, perfeccionismo, competición, crítica, mezquindad, muchísimos otros, y desde dentro orgullo, temor, resentimiento, amargura, espíritu no perdonador, inseguridad, esfuerzo carnal, culpa, vergüenza, murmuración, hipocresía y mucho más. Todos son asesinos de la gracia. Pienso en todas las personas que en cierta medida sufrieron el rechazo porque no llegaron a las expectativas de otra persona.
Pienso que todas las personas que en cierta medida sufrieron el rechazo porque no llenaron las expectativas de otra persona, porque eran bautistas, anglicanos o porque no hablaban en lenguas, o no llegan a ser lo bastante bueno en alguno de los 100 requisitos posibles, cuales quizá tuvieran o no verdadera importancia. Muchos han sentido el rechazo y el dolor porque los han aceptado esos que enfatizan los dones del Espíritu, solo porque no tenían la misma opinión de esos dones. Lo contrario también es cierto, los que enfatizan los dones del Espíritu se han sentido rechazados por los miembros del cuerpo de Cristo que no lo enfatizan. Lo que hace que ese problema sea aún más complejo es que muchas veces los predicadores enfatizan esos pequeños asuntos desde el púlpito, afectando la manera en que sus congregaciones piensan y evalúan a otras personas y sus creencias. Me parece que nuestro comportamiento testifica a menudo que esos pequeños asuntos son más importantes para nosotros que la unidad de la realidad que tenemos en Cristo mediante el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Nos falta la gracia en este aspecto. Hablemos con gracia acerca de nuestro trabajo y el de otros. Uno de los casos donde la falta de gracia se muestra más dañina es en las declaraciones presuntas verdaderas sobre los hechos que hacen las personas de un grupo, sea una iglesia, una organización para eclesia o una agencia misionera, sobre otros grupos, sin antes comprobar que se tienen las cosas claras y el panorama completo. Con frecuencia, repito, los líderes de las organizaciones son los que hacen este tipo de declaraciones. Por mi propia experiencia de más de 40 años, me doy cuenta de que fácilmente podemos decir cosas negativas, aunque sutiles, acerca de otros líderes y sus miembros. Muchas veces esos comentarios carecen de bases verdaderas, las cuales conducen a conclusiones falsas y a generalizaciones. Algunas veces, aun cuando los hechos quizás sean ciertos, se dicen de una manera que es dolorosa y dañina. La crítica constructiva siguiendo el modelo de Mateo 18 es algo muy diferente. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Confieso que es una gran lucha encontrar el equilibrio entre decir la verdad con franqueza y valentía y actuar con amor. Creo que muchas veces los que estamos en el liderazgo no nos damos cuenta de lo que les molestan las declaraciones falsas o extremas a otros líderes que la escuchan. Una vez que éstas se imprimen o salen por el correo electrónico a todo el mundo, es casi imposible corregirlas. Si hemos despertado a la gracia y al amor del Señor, seremos más cuidadosos con respecto a todo lo que decimos y escribimos acerca de otros. En nuestra sociedad actual, el compromiso de decir la verdad está bajo amenaza. Cuando decimos algo que no es cierto, se necesita gracia para confesarlo y enmendarlo. La incapacidad para hacer esto conduce al encubrimiento. Si piensas que en el mundo cristiano no hay Watergate, me temo que se avecina una gran sorpresa. La ley en la mayoría de los países es que eres inocente hasta que se compruebe tu culpabilidad, pero en el cuerpo de Cristo muchas veces eres culpable hasta que se compruebe tu inocencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros por este hábito. Si deseamos ver una gran victoria en estos días de confusión, debemos escucharnos los unos a los otros y tratar de mantener la comunión entre nosotros con gracia. Esto es verdad en actividades misioneras, en nuestra iglesia local y por supuesto en nuestro matrimonio y en todas las relaciones personales. Junto con la crítica carente de gracia, va a menudo una tendencia a hacer las afirmaciones exageradas, repito, sin ni siquiera tener los datos adecuados. Muchos se confunden y hasta se enojan al escuchar las jactancias de otros cristianos. Sin embargo, pocos tienen el amor y el valor para enfrentar a esa persona y preguntarle de manera más específica acerca de lo que declaró. Es muy triste que el término evangélicamente hablando haya llegado a significar que algo es una afirmación o una estadística exagerada. Cualquier esfuerzo que podamos hacer para informar nuestros números más exactos sería una gran victoria para los involucrados en la obra misionera. Por ejemplo, cuando un canal de televisión o una estación de radio hablan acerca de un público potencial, cometemos un grave error sin informarnos ese público como el número que vio o escuchó en realidad un programa en particular. Y no cabe duda de que al final todos debamos estar de acuerdo en que una decisión
o una profesión de fe no significa necesariamente que la persona sea un nuevo y verdadero cristiano. Alguien dijo una vez que si todas las afirmaciones acerca de su país fueran ciertas, todo el mundo en la nación se habría convertido 2 veces. Si estimamos a nuestros oyentes, lo más probablemente es que debamos ser cuidadosos con los hechos. Por otra parte, las personas enojadas u ofendidas por las exageraciones o declaraciones equivocadas de otros líderes de misiones no deben darlos por perdidos, sin ningún debate o careo. Si saben algo de la realidad, del quebrantamiento y del camino de la cruz, deberían ser lentos para condenar o hablar mal del otro hermano o hermana, en especial de un líder en la obra de Dios. Al mismo tiempo, los que hacen declaraciones por su cuenta o aparentes exageraciones deben ser más accesibles y estar dispuestos a la corrección. También debe ser más diligente en su preparación y su investigación y hacer un esfuerzo extra para ajustarse a los hechos. Tendrán que aprender a amar a sus críticos y abstenerse de hacer declaraciones desagradables acerca de los mismos en sus ministerios. En un capítulo titulado La gracia de permitir que otros sean como son, de Charles Swindoll, identifica 2 tendencias poderosas que anulan la gracia en las relaciones de las personas entre sí. La primera es la tendencia a comparar, de lo cual dice: antes que podamos demostrarles a otros la suficiente gracia para permitirles que sean lo que son, tendremos que liberarnos de esa tendencia legalista de comparar. Sí, es una forma de legalismo. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros tal como somos. Él trabaja arduamente para darle forma a la imagen que tiene en mente. Su único modelo en lo que a carácter se refiere es su Hijo. Él quiere que cada uno de nosotros sea único, una combinación individual y una expresión diferente a las que cualquier otra persona. La segunda es la tendencia a controlar. Swindoll dice: los controladores ganan por intimidación, ya sea de manera física o verbal. Nos intimidan a su manera en un intento de manipularnos para que hagamos su voluntad. Cualquiera que sea el método, tanto controlar como comparar anulan la gracia. Si eres dado a controlar a otros, la gracia es un concepto desconocido para ti. Lo opuesto al despertar de la gracia es la tendencia humana a ser legalista de miras estrechas e inflexibles, lo cual muchas veces es parte de encubrir nuestros temores e inseguridades. Para ser franco, creo que algunos santos sinceros tienen en realidad una visión equivocada de la Escritura, unido a poner demasiado énfasis en versículos preferidos en lugar de hacerlo en todo el consejo de Dios.